Bueno, entonces vamos a continuar hablando de funciones analíticas. Bien, recordemos que una función analítica, si su derivada existe, ¿no? En alguna región del plano complejo. Bien, entonces nosotros hemos estado interesados en esta representación de una función. F como escrita como U más IB, ¿no? Bien, donde U pues son funciones de dos variables. U depende de X y de Y. También B. Bien, estamos interesados en funciones analíticas. Y recapturando un poco lo que hablamos en la clase anterior, recuerden que analítica quiere decir que f' existe, su derivada existe. Bien. Y nosotros mostramos un teorema que dice que si una función es analítica, entonces esas funciones u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Eso fue lo que se hizo. Y también trabajamos con algunos ejemplos. Bien. Entonces, por aquí están las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, este teorema es importante porque miren que está relacionando estas dos funciones, la u y la b, la parte real e imaginaria de f. Entonces, ese teorema nos está diciendo que estas funciones u y b no pueden ser cualquier par de funciones. Así sea que u y b de forma independiente sean bien comportadas, en el sentido de que son funciones continuas, diferenciables. No basta solamente que sean bien comportadas, sino que ellas tienen que estar bien relacionadas. Y esa relación la da las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Entonces, que establecen lo siguiente, que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Entonces, esa fue la primera ecuación que nos relacionan a u y a b. Y la otra dice que la derivada de b con respecto a x es igual a menos la derivada de u con respecto a y, la derivada parcial. Bien. Y de hecho también afirmé, nosotros probamos que el teorema en el siguiente sentido. Digamos, se tiene esta hipótesis que f es analítica y eso implicó, entonces, implica que las condiciones de Cauchy-Riemann, en un solo sentido se probó, en ese que estoy mostrando. Ahora, resulta que nosotros, aquí en el libro, vamos a trabajar con funciones u y b, la parte real e imaginaria de nuestras funciones, van a ser bien comportadas, en el sentido también de que son diferenciables y sus derivadas son continuas. Entonces, con esa hipótesis, uno puede también mostrar que si se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces nuestra función f es analítica. Entonces, ¿qué tenemos? Una doble equivalencia. Es decir, que el hecho de que una función sea analítica es equivalente a que su parte real e imaginaria satisfagan estas ecuaciones. Bien. Por lo tanto, cuando nos digan pruebe que tal función es analítica, basta con verificar que su parte real e imaginaria satisfacen esas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, en la clase anterior, nosotros estamos haciendo aquí los ejercicios del punto 1. ¿Bien? Lo que hicimos el f. Entonces nos dan f de z igual a la función coseno de z y nos piden mostrar que esa función es analítica. Entonces, ¿cuál fue el trabajo que hicimos? Bueno, escribimos coseno de z de la forma u más ib. Hicimos varias cuentas. Y luego, cuando ya teníamos claro quién era u y quién era b,
verificamos que esas funciones satisfacían las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y así pues concluimos que efectivamente esta función es analítica. Bien, de la misma forma se puede probar que la función seno de z es analítica, que la función z por a la z es analítica, y creo que no hay ningún problema. No sé si ustedes tienen una consulta sobre esta parte. No, profe, todas eran analíticas menos la I. Efectivamente, menos esta es analítica. Bien. Ahora, cuando uno tiene dos funciones analíticas, el producto de ellas, la multiplicación, pues, me da analítica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la función aquí en el ítem G, aparece z por e a la z. Entonces, una forma de probar eso, que esa es analítica, por ejemplo, z por e a la z. Como aquí tenemos la multiplicación de dos funciones, uno podría probar que z es analítica y a la z también. Probar por aparte que cada una es analítica. Y eso implicaría, pues, que z por e a la z es analítica. Bien, esa es una forma. Y para probar que a la z es analítica, pues, simplemente basta recordar cómo se definió a la z. A la z se definió como e a la x, donde x es la parte real de z, por coseno de y. Bien. Y no, más y a la x es la definición de la exponencial en términos de las funciones u y b, seno de y. Entonces, miren, en este caso b sería esto, e a la x seno de y u sería esto. Entonces verifiquen que, podrían verificar que estas dos funciones satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y así concluir que a la z analítica. Y lo mismo para z. ¿Z qué función es? Z es x más y en la forma cartesiana. Entonces, en este caso, u es x y b es y. Entonces, va a ser muy fácil en este caso verificar que esa u y esa b satisfacen Cauchy-Riemann. Y por lo tanto, la función z, f de z igual a z, es analítica. Y así, si cada una es analítica, el producto de ellas es analítica. Y de hecho, también va a ser analítica el cociente z sobre a la z. Bien. Entonces, cuando uno tiene funciones analíticas y las opera, las suma, las resta, multiplica o divide, el resultado me da analítico también. Esa es una forma de probar que z por la z es analítica. Otra forma es ¿cuál? Empezar inmediatamente a descubrir quién es su parte real y su parte imaginaria. O sea, de toda la función. Que ahí tocaría hacer un poquito más de cuentas, pero también llega la respuesta. Entonces, la otra forma de probarlo es decir, bueno, z de la z, tenemos que escribirlo de la forma u más ib, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar a escribir z en su forma cartesiana. Entonces, z es x más y. Y e a la z, pues es lo mismo que e a la x más y. Que lo puedo escribir como e a la x por e a la y, ¿no? Y luego, recordemos que e a la y, por la fórmula de Euler, se puede escribir como coseno de y. Recuerden la fórmula de Euler. Más y seno de y. Bien. Y bueno, esto me queda entre paréntesis aquí, eso es e a la y. Este e a la x lo podemos colocar acá en el otro extremo. E a la x por acá.
Y aquí puedo colocar, bueno, x más y. Entonces tengo que hacer esa multiplicación que quedó ahí indicada con esos dos paréntesis. Aquí. Si hago esta multiplicación, dando propiedad distributiva, y teniendo en cuenta que i por i es i al cuadrado es menos 1, perdón. Entonces, al final, cuando haga todas esas operaciones, vamos a poder separar aquí una parte que es u, que es la parte que no tiene i, pues, y los otros términos que tienen i. Entonces, saco factor común i por acá. Y me queda otro término aquí, que sería la función b. Y tendría que verificar que esa u y esa b satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Y también saldría por ahí. Bien, hay dos caminos. Bueno, entonces no lo hago porque este es interesante ahí que lo hagan esas cuentas. Ya está casi hecho ahí. Bien, parecido a las cuentas que hice con la función seno de z. Bueno, pregunta hasta ahí. Bien, entonces vamos a resolver otro tipo de problemas que pueden surgir. Estamos viendo, pues, nuestro objetivo final aquí, en esta sección, es determinar cómo tienen que ser U y B para que me generen funciones analíticas, funciones de variable compleja analítica. Y entonces ya sabemos que una condición ya necesaria y suficiente es esta. Si yo tengo dos funciones U y B relacionadas así, ya ellas me generan esta función analítica. Bien. Entonces, por esta fuerte relación que hay entre U y B, nosotros podríamos ahora resolver el siguiente problema. Digamos que nos dicen que f es una función analítica, ¿cierto? F de z, cuya parte real es la siguiente. Digamos que la parte real es x cuadrado menos y cuadrado más 2x. La parte real de nuestra función f. Y la parte imaginaria no la conocemos. Entonces aquí me queda más y veces b por xy. ¿Cierto? Entonces, si nos pueden preguntar quién es b, ya que podemos, solamente conociendo u, es decir, conociendo aquí la parte real de nuestra función analítica, conocer b, podremos conocer b, Sí, y ya profesor, sabemos que la solo función sería f, derivarla. derivar qué, Derivar U exacto. Entonces derivo u y de ahí que, ¿cómo sería el procedimiento a seguir? Digamos que derivo u, con respecto a qué lo derivo u, con respecto a pues, X y se integra con respecto a Y. exactamente. Entonces, por el hecho de que u y b están ligadas por medio de estas ecuaciones de Cauchy-Riemann, si conocemos u, ya podemos determinar b, como bien dice aquí el compañero, usando estas ecuaciones. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se haría eso. Pues, como él bien ha dicho, él está usando la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Coloquémosla primera. La primera de Cauchy-Riemann, la segunda. Entonces, con esta ecuación diferencial de aquí puedo resolverlo, ¿no? Entonces, derivada de u con respecto a x, ¿cuánto da? Derivo u con respecto a x. Aquí está u. Me daría 2x. 2x más 2. Bien. Más 2. Y eso, para que nuestra función sea analítica, tiene que ser igual a la derivada de la función b que no conocemos, la derivada parcial, con respecto a y. Bien. Y aquí es donde nosotros decimos que tenemos este tipo de ecuación diferencial. Entonces nosotros podemos, entre comillas, este diferencial de y aquí,
vamos a decir, entre comillas, que lo pasamos a multiplicar, me quedaría 2x más 2, pensémoslo así, por ese diferencial aquí de y, ¿cierto? Es igual al diferencial de b. Y ahora sí, si integro los dos lados, integro aquí, integro acá, me queda la integral de 2x más 2 con respecto a y. Entonces, en este caso, 2x es una constante. Si lo integro con respecto a y, me queda 2xy, ¿cierto? Y la integral de 2 con respecto a y, pues es 2y. Bien. Ahora, como nuestra función b depende de dos variables, y yo aquí estoy integrando con respecto a y, entonces seguramente me irá a quedar una función f, vamos a llamarla f mayúscula, que depende solo de x. Bien. Así como cuando uno tiene una variable que integra y le suma una constante, en este caso la constante viene siendo esta función f que depende de x. Ahí hay alguna información que no se logra capturar con esta integral con respecto a y. Entonces lo dejamos así expresado. Y eso es igual a la integral de b, que es b. Entonces nuestra función b ya tiene un formato ahí más o menos preestablecido, miren. Así sería b. Ahora lo que tenemos que hacer es ver quién es esa función f de x mayúscula. Entonces, qué haríamos ahí? ¿Cómo nos damos cuenta quién es f mayúsculo? Eso se hacía en cálculo 2 con valor, con el valor esto inicial, valor, ¿cómo es que llama? Las condiciones iniciales. Eso, condiciones iniciales. Claro, pero entonces aquí no tenemos condiciones iniciales. Y además tenemos que descubrir, porque con la condición inicial nosotros descubrimos una constante, ¿no? Tenemos que saber quién es la función. Pero entonces, como nosotros tenemos dos ecuaciones, podemos usar la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Esta que está aquí, miren. Entonces podemos decir que la derivada de b con respecto a x, que en este caso ya tenemos una forma, ya podemos hacer esta derivada, ¿no? La derivada de b con respecto a x es ¿cuánto? La derivada de 2xy con respecto a x me da 2y. La derivada de 2y con respecto a x da 0. Y la derivada de f con respecto a x, podemos denotarlo así, pues, f' de x. F' de x. Y esa es la derivada de b con respecto a x. Bien. Y eso tiene que ser igual a menos la derivada de u con respecto a y. Estoy aquí. Bueno, borré u. Recordemos que u es... Profe, ¿no le faltó un 2? ¿Dónde? Dice la derivada de 2xy es 2y. ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí. Más 2y la otra. Entonces no sería 2. Ah, no, no, Pero no. 2y Es en con ese caso es una respecto a x. constante con respecto a x. Exacto. Entonces, u es x cuadrado menos y cuadrado más ¿qué? La función u que yo había dado. X cuadrado más y cuadrado más 2x. Esa es u. Bien. Ahora, sigo aquí usando la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. La derivada de b con respecto a x es 2y más f' de x. Y eso tiene que ser igual a menos. Este menos viene de la ecuación de Cauchy-Riemann. Miren, es este mismo menos. Y la derivada de u con respecto a y. ¿Cuánto me da? Aquí está, miren. Si digo con respecto a y me da menos 2y. Bien. Entonces, por ley de signos, menos por menos es más, me quedaría aquí simplemente 2y.
Listo. Esa igualdad se tiene, que se supone que U y B satisfacen la ecuación de Cauchy-Riemann para que F sea analítico. Entonces este 2 que está aquí puede cancelarse con este y concluimos entonces que F' de X es igual a ¿qué? A 0, ¿no? Profe, porque le dio menos 2y la derivada parcial de u con respecto a y. La pregunta, ¿puede repetirla, por favor? Porque le dio menos 2y la derivada de u con respecto a y, ¿no da 2y positivo? No, porque mire que Es aquí la derivada, no está al cuadrado. U es X cuadrado menos Y cuadrado, que hay un ¿Menos menos. y? Yo lo tengo Entonces, como más y. no, es menos, es con menos. Ah, carajo, qué pena. Como es un menos, entonces cuando derivo a menos 2y, con el menos de la ecuación, queda positivo aquí. Entonces, el hecho es que uno concluye que f' de x es 0. Eso implica entonces que f es que en una variable real, cuando la derivada de una función es 0, ¿qué implica eso? Que es constante. Entonces la función es una constante, exacto. Ahora, esta constante tiene que ver un poco con lo que usted decía antes. No tenemos condiciones iniciales para determinar quién es la constante. Entonces, en principio, B sería, que es el objetivo, determinar quién es B. B sería 2xy más 2y más esa constante. Si quieren, podemos asumir que esa constante es 0, seguiría funcionando. Y por lo tanto, la respuesta final es que esa función B, desconocida, es 2xy más 2y. Bien. Entonces, cuando uno tiene función analítica, si conoce una parte o la parte real o la imaginaria, puede determinar la otra. Listo. Y con eso, bueno, podemos resolver. Ah, bueno, todavía no podemos Profe, hablar de esos ejercicios. ¿cómo fue Sí. que hizo la constante? ¿Cómo la volvió a cero? No, la volví, puede ser cualquier cosa la constante. Entonces yo le di el valor 0, pero no hay ninguna razón para que sea 0 o para que sea 1, porque quisimos, quise darle el valor 0. De hecho, porque el libro también le da el valor 0. Aquí es un ejemplo del libro, de hecho. Y, pero en el momento no hay condiciones iniciales para poder decir quién es K. Y en K puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces tenemos ese ejercicio ahí. Si quieren más adelante hago uno más interesante. Entonces, continuamos aquí analizando este teorema. Entonces aparece otro concepto por aquí. Otra propiedad que satisfacen esas funciones u y b, además de que ellas son funciones que satisfacen Cauchy-Riemann cuando f es analítica, ellas también son funciones armónicas. U y b son armónicas. Entonces, ¿qué quiere decir que una función sea armónica? Entonces, es una definición, ¿no? Definición. Cualquier función, eso es una definición para funciones de dos variables. Entonces, una función u de dos variables es armónica si satisface que su laplaciano es cero. ¿No? ¿Saben qué es el laplaciano de una función de dos variables? U es armónica. Sí. No, señor. Entonces recuerden, el laplaciano de U
se denota con un triángulo así al revés, ¿no? Con un triángulo, con este símbolo, laplaciano. Y es lo mismo que la segunda derivada parcial de u con respecto a x, que Es se como la denota así. derivada direccional. Sí. Más la segunda derivada parcial de u con respecto a y. Bien. Este es por definición el laplaciano de una función. Y si es armónica, entonces el laplaciano de la función es igual a 0. Bien. Entonces, esta otra propiedad que satisfacen las funciones u y b que me definen una función analítica. Bien. Entonces, ya sabemos que el hecho de que una función sea analítica implica que satisface estas dos ecuaciones. Y que satisfaga estas dos ecuaciones a su vez implica, si satisface Cauchy-Riemann, entonces eso implica que u y b son armónicas. Bien. Bueno, estas funciones tienen aplicaciones, sí, pero una aplicación podría ser en optimización. Bien. Supongamos que uno quiera optimizar una función, hallar el máximo, el mínimo de una función u, que ya sabemos que es armónica. Y digamos que queremos hallar ese máximo o ese mínimo sujeto a que x y y estén en una circunferencia. O si tenemos tres variables que estén en una esfera. Entonces, cuando una función es armónica, ese máximo y ese mínimo se logran en la frontera de la esfera o de la circunferencia. Entonces uno no tiene que buscar el máximo en el interior, sino restringirse solo a la esfera. Entonces las implicaciones de eso es que cuando tengamos desigualdades, las trabajamos con igual, porque con igual buscamos pues en la frontera del conjunto de restricción que tengamos. Todo eso facilita las cuentas. Todas las soluciones de máximo mínimo de funciones armónicas están en la frontera. Bueno, entonces esa otra propiedad que satisface en U y B. ¿Cómo uno probaría eso? El teorema podría plantearse así, mejor dicho. Podría decirse así, si F se escribe de la forma U más IB y F es analítica, entonces U y B son armónicas. Entonces lo de acá. Bien. Sin embargo, si F es analítica, eso es equivalente a lo que está en la caja. Y lo de la caja pues implica que U y B son armónicas. Entonces, para probar ese resultado, basta tener en cuenta una pequeña observación. Basta simplemente considerar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Aquí. Entonces, supongamos que se satisfacen estas ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque la función f es analítica. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo aquí con respecto a x a los dos lados de esta primera ecuación? Derivo aquí con respecto a x y derivo aquí en el lado derecho también con respecto a x. Lo que haga en un lado de la ecuación, lo hago en la otra. Entonces, de ahí que obtengo. El lado izquierdo es lo mismo que escribir la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Bien. Y en el lado derecho, lo que me queda es una derivada parcial mixta. La derivada de segundo orden de b, primero con respecto a y, bien, porque miren, primero llevamos derivado con respecto a y, y luego con respecto a x. Profesor, ¿cómo dijo que se llamaba este término? ¿Cuál término? El término que subrayé. Eso se llama laplaciano.
Laplaciano Ok, de U. entonces, Bueno, entonces aquí derivé con respecto a X a los dos lados de la primera ecuación de Cauchy-Riemann y obtuve esta igualdad. Bien, es decir que la segunda derivada parcial de U con respecto a X la puedo ver como la derivada mixta de B, primero con respecto a Y y luego con respecto a X. De forma análoga, voy a hacer lo mismo acá con la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Este menos que está aquí lo puedo quitar de ahí y lo puedo colocar al lado izquierdo, ¿no? Multiplico por menos uno de los dos lados. Yo lo puedo colocar acá al menos. Y en este caso, aquí en el lado derecho derivo con respecto a Y. Si derivo con respecto, con respecto a Y en el lado derecho, también lo debo hacer en el lado izquierdo. Y aquí obtengo otra expresión para la derivada parcial de segundo orden de U con respecto a Y. Pero esa derivada va a estar en términos de una derivada mixta. Va a ser igual a menos la derivada de segundo orden de B. Primero con respecto a X, miren. Y luego con respecto a Y. Bien. Entonces tengo estas dos relaciones. Ahora, ¿cómo puedo concluir entonces? Si yo sumo aquí, lo que sumo en el lado izquierdo, eso me da el laplaciano. Y en el lado derecho me quedan estas derivadas mixtas. Una con derivadas mixtas de B, intercambiando el orden de derivación nomás. Bien. Entonces aquí vamos a un resultado de cálculo multivariable. Ustedes ya lo conocen o alguna vez lo vieron, recordemos, que establece que si tenemos una función de dos variables, tal que las derivadas cruzadas son continuas en un disco. Aquí está el teorema. Esta es la página 913 del libro de Larson, ¿no? Creo que ustedes estudiaron con este libro guía. Entonces el teorema 13.3 habla sobre la igualdad de las derivadas parciales mixtas. Bien. Si estas derivadas cruzadas aquí son continuas, son hipótesis que todas las funciones que estamos trabajando nosotros las satisfacen. Entonces, derivar primero con respecto a X y luego con respecto a Y es lo mismo que derivar primero con respecto a Y y luego con respecto a X. Es decir, las mixtas son iguales. Por lo tanto, aquí, por el hecho de que nuestra función f es analítica, eso implica que esta función b tiene sus derivadas parciales cruzadas o mixtas continuas. Entonces, estos dos términos, este que estoy encerrando entre paréntesis y este que estoy encerrando aquí entre paréntesis, son iguales, bien, por el teorema anterior. Por lo tanto, cuando sume, me va a dar 0, porque aquí tengo el mismo término, uno positivo y otro negativo. Bien, entonces eso prueba, pues, que si nuestra función f es analítica, f, y f se expresa como u más ib, entonces u y b son funciones armónicas. Bien, ¿quedó claro más o menos la idea de ese resultado? Porque nosotros sabemos, si f es analítica, eso implica, o es equivalente a decir que satisfacen, que u y b satisfacen Cauchy-Riemann, y de las ecuaciones de Cauchy-Riemann deducimos lo que está aquí en esta caja. Formas nuevas de expresar estas derivadas en términos de la derivada mixta de b, y luego usamos un resultado que dice que esas derivadas mixtas son iguales. Así que, como aquí nos quedó una con un menos y otra positiva, si sumamos estas dos igualdades, concluimos esto. ¿Listo? Profe, o Entonces, por sea que eso aquí para allá por lo menos F toca primero verificar lo de Cauchy-Riemann y luego sí poderse hacer lo del plus. Entonces, el teorema está planteado así: si F es analítica, U y B son armónicas. Ahora veamos su pregunta dirigida a cómo nos plantearían alguna pregunta sobre eso, ¿no?
Entonces veamos aquí la actividad. Entonces miren que en el ejercicio 3 simplemente dan la definición de lo que es una función armónica, ¿no? La misma que di en la pizarra. Es armónica y satisface esa condición conocida como ecuación de Laplace. Entonces aquí, todos estos ejercicios son prácticamente ejercicios de cálculo multivariable, porque nos piden probar que cada una de estas funciones es armónica, es decir, satisface esta ecuación diferencial aquí. Entonces, en principio ese es el problema. Simplemente hallar unas derivadas. Entonces el ejercicio 3 es eso. Ahora en el ejercicio 4, ¿qué dice? Dice, considere cada una de estas funciones. Y para cada u que está ahí, encuentre b, de tal forma que u y b me definan esta función aquí, analítica. Bien, entonces en el ejercicio 4 tenemos que hacer cuentas semejantes a las que hice en el ejemplo anterior. Pues conocemos u y hay que encontrar b, de tal forma que u y b me genere una función analítica. Entonces ahí sí tenemos que hacer ese ejercicio para cada una de estas funciones, ¿no? El que yo hice antes, cuando tenía u igual a x cuadrado menos y cuadrado más 2x. Bien, si quieren ahorita hago uno, ustedes me dicen cuál les parece interesante. Hago uno del Sí, ejercicio profe, 3 sería tan amable y uno de del hacer uno parecido. ejercicio 4. ¿Cómo? Que si sería tan amable, profe, de hacer un ejemplo parecido. Sí, entonces ahorita enseguida hago eso. Entonces como aquí nos queda 1 minuto y medio apenas, entonces ahorita lo hago en la siguiente sección porque no alcanzaría a terminarlo en 1 minuto. Bien. Entonces terminemos por aquí esta y en 10 minutos continuamos. ¿Listo? Para hacer otros ejemplos. Listo, profe. Listo, Profe. listo. Listo, gracias.